en cuanto a lo que tiene que ver con las matemáticas financieras. Entonces, recordemos una situación puntual, ¿no es cierto? Lo que siempre vamos a hablar nosotros es de dinero en el tiempo. ¿Y cómo reflejamos esa situación? ¿No es cierto? Con variables que están por aquí, supongamos, aquí está nuestro dinero que tenemos hoy, supongamos $100, ¿sí? Y está definido aquí un tiempo determinado, ¿no es cierto? Un tiempo N, ¿ya? Y siempre, ¿no es cierto?, va a haber aquí una tasa de interés o un costo de oportunidad, que es lo que le conocemos nosotros también, ¿no es cierto? Entonces, por favor, las operaciones normales que tienen que ver con dinero en el tiempo, entonces se reflejan en cálculos como lo que es primero el interés simple, vamos a recordar un poquito del interés simple, ¿no es cierto? Luego veremos el interés compuesto. Y cuando nosotros hicimos el análisis del interés simple, habíamos dicho que hay una fórmula básica, ¿no es cierto? El interés es igual a un capital por una tasa por un tiempo, ¿sí? Cuando vimos eso, también habíamos hablado de que puede existir en textos o en documentos que tengan que ver con esta situación, que también puede encontrar la nomenclatura o la información planteada como que el interés es igual, en lugar de capital le llaman un principal, ¿sí? En vez de la I le ponen una R y en vez de la T le ponen una N, ¿no es cierto? Pero es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica del interés simple? Que solamente el capital, es decir, supongamos estos $100, ganan interés. Supongamos que aquí nuestra tasa de rendimiento es del 10%. Entonces, ¿qué sucede? Vemos estos $100, le hacemos trabajar por un año, y aquí vamos a tener los $100, ¿no es cierto?, más el 10% de 100, que sería el interés generado, y tenemos los $110 con que terminaríamos ese año. Pero en el interés simple, ¿no es cierto?, nosotros como que nos llevamos esos $10 de interés, nos sacamos y nos consumimos, y nos queda solamente nuevamente el capital inicial, los $100. Y a estos $100 le hacemos trabajar por un año más, ¿no es cierto? Y tendríamos los $100 más el 10, otra vez tendríamos nuestros 110, pero igualmente nos sacamos los $10 de interés y dejamos solo el capital. Entonces, así le hacemos trabajar por un año más, los $100 más los 10, tenemos los 110, nos quitamos los 10 y dejamos el 100. Y así puede ser para n periodos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la característica del interés simple es que solo este capital siempre gana interés, ¿no es cierto? Solo el capital gana interés, ¿ya? Y esta generación de intereses es como que nos gastamos, nosotros nos llevamos, nos sacamos de esta situación. Y son las críticas al interés simple. Al saber nosotros que en el dinero, en el tiempo, ¿no es cierto?, un momento determinado se pierde poder adquisitivo por la inflación que existe aquí, ¿no es cierto?, la inflación. Entonces muchas veces se dice que por esta situación o la característica de interés simple, puede que no nos podamos proteger de esta inflación, ¿sí? Porque la tasa de inflación es alta, de pronto no nos compensa esta situación de incremento en precios y esta situación de que no capitalizamos interés, ¿sí? Entonces, esas son las críticas al interés simple. Por eso, en finanzas, normalmente trabajamos con interés compuesto, que ya lo vamos a ver. Otra fórmula que de pronto manejamos también en un momento que vimos matemática financiera era la del monto, ¿no es cierto? Que trabajamos con una M, que es igual, si ustedes quieren, al capital o el principal más el interés. Entonces, si reemplazamos nosotros el interés por la función que tenemos arriba, sería el capital más el capital por la tasa y por el tiempo. Con lo cual, el monto sería igual al capital que multiplica a 1 más I por T. ¿Sí? Y esa sería la fórmula del monto, ¿no es cierto? Que nosotros, o en textos también le puedes llamar, en vez de monto, le llaman valor futuro, lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Le puedes llamar también valor futuro. ¿Sí?
Y al capital le llaman valor actual. Pero normalmente para hacer la diferenciación interés compuesto, interés simple, ¿no es cierto?, tienen otras denominaciones, pero a la larga es nuestro valor futuro, es el monto que tenemos, y el capital sería nuestro valor actual, nuestro valor hoy, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, con esas funciones del interés simple es lo que nosotros operábamos, ¿no es cierto?, para préstamos, para renegociaciones de deudas, para hacer un factoring, ¿no es cierto? Algunas de las cosas que de pronto vimos y si es necesario recordaremos con ejercicios de aquí, ¿no es cierto?, lo que son ese tipo de operaciones. Pero vamos aquí a hacer comparación con lo que es la base de las finanzas, nuestro interés compuesto que habíamos ya hablado también, ¿no es cierto? Entonces, la misma lógica. Ahí tenemos nosotros los $100 iniciales y vamos a hacerle trabajar, ¿no es cierto?, por un año. Entonces tendríamos los $100. Vamos a suponer que la tasa es el 10%, tenemos los 10 y tenemos los 110. ¿Sí? Entonces aquí sí capitalizamos los intereses. Entonces unimos al capital inicial el interés, capitalizamos el interés y le hacemos trabajar por un año más. Tendríamos los $100, perdón, los $110, ¿no es cierto? Aquí ya sería acumulado esto. Y con lo cual hacemos que trabaje al 10%, tendríamos 11 y terminamos con 121. Y a estos 121 le hacemos trabajar por un año más. 121 más 12.1, ¿no es cierto? 121 más el interés de 12.1, terminaremos aquí con 133.1. ¿Sí? Entonces, miren aquí la característica del interés compuesto es que capitalizamos los intereses generados, es decir, le unimos al capital y lógicamente tenemos un monto superior aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de esta forma, nos protegemos de esa pérdida del poder adquisitivo, de la inflación en un momento determinado. Es por eso que todas las finanzas, ¿no es cierto?, fundamentalmente trabajamos con interés compuesto. ¿Cuáles son las fórmulas que obtenemos aquí? Entonces aquí sí denominamos específicamente al valor inicial como valor actual y al valor en el punto n le llamamos valor futuro. Y la fórmula básica va a ser igual al valor futuro, que va a ser igual al valor actual, que multiplica a 1 más i, y el tiempo, lo que es potencia en interés simple, el tiempo acá es, perdón, lo que es producto en el interés simple, aquí en el interés compuesto es potencia, ¿no es cierto? Y ahí tendremos nosotros la fórmula básica del interés compuesto. Entonces, al ser potencia, es decir, progresión geométrica, prácticamente decimos nosotros vamos a ir protegiéndonos de ese incremento en los precios que es la inflación, ¿no es cierto? Entonces ya nos ayuda de mejor forma a esta situación y por eso las finanzas ya vamos a tener en esta parte fundamentalmente. Entonces, ya que tenemos esa información, esa diferenciación, ¿no es cierto?, entre las dos cosas, entonces todo lo que tenga que ver, entonces en finanzas, vamos a referirnos a esta situación. Y fundamentalmente, lo que decíamos, si tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto?, en el tiempo, o sea, que existan varios flujos o un solo flujo en ese tiempo, entonces tenemos que nosotros buscar indicadores, buscar criterios para tomar decisiones. Entonces, ahí habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que de pronto nos piden a nosotros que en el momento cero hagamos una inversión de algo. Supongamos, podemos hacer una inversión de $10,000 para la compra, ¿no es cierto?, de, supongamos, un terreno. Y nos dicen que en el futuro, ese terreno, supongamos que sea un año, le podemos vender en $12,500. ¿Ya? Entonces vamos, ustedes quieren, a meternos al mercado de bienes, ¿no es cierto?, bienes raíces, y vamos a especular ahí. Entonces vamos a comprar un terreno por negocio. Pero así tenemos que ver si es negocio o no es negocio. Por eso necesitamos una tasa aquí, ¿no es cierto?, de un costo de oportunidad. Entonces, supongamos que esa tasa sea del 10%, supongamos. ¿Ya? Entonces, con esta tasa del 10%, yo tengo que ver si es que comprar el terreno hoy y venderlo luego de un año en 12,500 es negocio o no es negocio. Entonces,
la lógica sería que yo aplique esta ecuación, ¿no es cierto? Y lleve estos 10.000 al futuro. Los lleve acá para comparación. Entonces diríamos que el valor futuro de esos 10.000, ¿no es cierto? Va a ser igual al valor actual, 10.000 por 1 más i, vamos a suponer que es el 10%, y esto elevado a la 1. Entonces tendríamos nosotros que el total de dinero que yo alcanzaría después de un año colocado al 10% sería que mi valor futuro es igual a 11.000, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos nosotros ya el valor de esos 10.000 luego de un año. Entonces a estos vamos a llamarles equivalencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es equivalente? Es lo mismo si ustedes quieren tener los 10.000 dólares hoy o tener 11.000 dólares en un año, siempre que el rendimiento en la economía sea el 10%. Entonces, estos dos son valores equivalentes. Pero si ahora queremos tomar decisiones sobre esta situación, entonces, ¿qué diríamos? Comparar estos 11.000 con los posibles 12.500 que yo podría obtener en el momento que yo lo venda el terreno después de un año, ¿no es cierto? Supuestamente. Entonces, ahí claramente podríamos decir, sí, es mejor negocio comprar terreno, esperarme un año y vender en 12.500, porque va a tener un mejor resultado, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dice la teoría? Nunca tomar decisiones en el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto, ¿no es cierto? Y en el futuro, pues esa situación son los riesgos. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Lo que habíamos visto de pronto en la clase anterior. Vamos a tener que la misma situación, ¿no es cierto? Estos 12.500, vamos a tener que llevarlas al momento cero, ¿no es cierto? Aquí. Y ahí sí comparar en el momento cero los dos valores. Los 10.000 dólares, que es lo que yo invierto, con el valor actual de estos 12.500. ¿Qué sería, si ustedes quieren, ¿no es cierto? El 12.500 dividido para 1 más la tasa de interés 10% elevado a la 1. O sea, ya tengo yo los dos valores en el mismo instante, en un momento. Y ahí sí puedo comparar, decíamos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para tomar la decisión, yo quiero sacar el valor equivalente de estos 12.500 en un año, ¿cuántos representan hoy? ¿No es cierto? Y aplicando esta ecuación, entonces podría definir exactamente, ya, si luego me conviene o no me conviene el negocio que me están proponiendo, ¿no es cierto? Y en este caso, entonces, si dividimos 12.500, en este caso sería para 1.1, ¿no es cierto? 1.1 nos dice que es 11.333, 336. 11.363, perdón. 363 con 64. ¿Ya? Ahí tendríamos nosotros el valor actual de ese flujo futuro. Acuérdense, a este flujo futuro traído valor presente, le llamamos el BAFE, el valor actual de los flujos de efectivo. Entonces, para tomar decisiones habíamos dicho el BAN, fundamentalmente, ¿no es cierto? El BAN, que sería igual a menos la inversión inicial más el BAFE. ¿Ya? Y ahí teníamos entonces nosotros que invertimos 10.000 dólares y el equivalente de los 12.500 hoy representan 11.363. 11.363,64. ¿Ya? Entonces, para tomar las decisiones con este indicador, veíamos si el resultado de esto es positivo o no. Pues aquí claramente vemos que tendríamos 1.363,64, ¿no es cierto?, en extra de esa situación. ¿Sí? Entonces, como el valor es positivo, decimos que me conviene, en este caso, comprar el terreno, esperarme un año, venderlo en 12.500, si se dan las condiciones, y yo estaría ganando 1.363,64 dólares en ese caso. ¿Sí? Y luego, entonces, decíamos nosotros que para ver la decisión, si estaba bien o mal, habría que hacer un análisis del comportamiento del BAN a diferentes tasas, ¿no es cierto? A las diferentes tasas de descuento. Y el BAN nos daba siempre un comportamiento de este tipo, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Cuando tenemos flujos convencionales. Entonces, ¿cuándo es un flujo convencional? Cuando el valor en el momento cero o la inversión inicial es negativo y los otros flujos son positivos o ceros, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de
flujos convencionales, ¿sí? Pero cuando tenemos primer valor negativo, el otro positivo, el otro positivo, el otro negativo, el otro positivo, el otro negativo, el otro positivo, entonces estos son flujos no convencionales, ¿no es cierto? Porque el hecho de que aparezcan estos valores negativos dentro de la vida del proyecto puede hacer que nos tenga más de un TIR, que tenga más de un resultado de TIR, ¿no es cierto? Entonces, en el ejercicio anterior, en esta partecita de aquí, supongamos que aquí sea el 10%, ¿no es cierto? Entonces, a ese 10% veíamos que el BAN tiene un BAN positivo de 1363,64, ¿sí? Y donde se cruza esta curva del BAN con el eje de las X aquí, decíamos que aquí encontramos el TIR, tasa de rendimiento, ¿no es cierto? Tasa interna de retorno, ¿sí? Y entonces, supongamos que de este rendimiento, de este negocio, nos haga que este TIR es del 25%, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos? Comparar, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que yo quería ganar? 10%, que es la tasa de descuento. ¿Cuánto es el total de rendimiento que me da mi negocio? Y esta diferencia entre la tasa de descuento con el TIR, en este aproximadamente 15%, lo que me está diciendo que este 15% en dinero representa estos 1.363,64 dólares, ¿no es cierto? Esa diferencia en tasas del 10 al 25% en dinero representa 1.363 dólares, ¿sí? Y así tomaba la decisión. Pero ¿qué decíamos? Que el momento en el cual, ¿no es cierto?, ya hacemos la comparación de varias oportunidades de inversión, entonces ya no va a haber solo flujo, ¿no es cierto? Va a haber N flujos por aquí. Y entre esos flujos, ¿no es cierto? Pueden ser que esos flujos sean constantes. Si tenemos una inversión X, supongamos 100, y de pronto tenemos flujos de 20, 20, 20, 20, 20 por N años. Cuando teníamos esta característica, esta situación, ¿no es cierto? Decíamos que esto se conoce como anualidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una anualidad? Una anualidad, como características, habíamos dicho que son ¿qué? Que tenemos flujos de efectivo constantes, en este caso los 20, que va a haber un NPER definido, un NPER 10, 20, 30, 100, 1000, que sea, ¿no es cierto? Definido, ¿ya? Fundamentalmente esa situación. Y, ¿no es cierto? Podía ser que tengamos anualidades, que son lo que son las ordinarias o comunes, ¿no es cierto? Y las anualidades anticipadas. ¿En dónde estaba esa diferenciación de estos dos tipos de anualidades, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho nosotros que esas dos diferencias en anualidades hacían la siguiente situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, perdón, ¿ya? Entonces, si por ejemplo aquí es el momento cero, ¿no es cierto? Y aquí está el momento n, cuando el flujo empieza hoy, momento cero, 20, 20, 20, n 20, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de anualidades anticipadas, ¿sí? Anticipadas. No, ahí hablamos de anualidades anticipadas. Y en el otro caso, cuando el flujo empieza un momento después, supongamos el momento cero, y el primer 20 aparece aquí, ¿no es cierto? Ya, en flujos también. Ahí estábamos hablando de anualidades vencidas u ordinarias. Vencidas, o también le llaman ordinarias, que son las más comunes, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, como ejemplo de anualidades anticipadas, si ustedes quieren, va a ser cuando ustedes pagan el arriendo. De pronto, cuando pagaban arriendo, ustedes o sus padres pagan un arriendo, ¿no es cierto? Ustedes pagan el valor de la cuota del arriendo antes de ir a vivir, ¿no es cierto? Antes de pasar, se pagan estos 20 horas antes del mes, ¿no es cierto? Se paga anticipadamente el arriendo. Entonces, ese sería un ejemplo de una anualidad anticipada. O de pronto, cuando ustedes vayan a hacer su posgrado, ¿no es cierto?
les permiten hacer pagos parciales, ¿no es cierto? Normalmente los pagos antes de que ustedes reciban la capacitación o la formación, ustedes ya van pagando esos valores, ¿no es cierto? Y ahí tenemos nosotros lo que significarían anualidades anticipadas. Y anualidades vencidas son, como ejemplo, un préstamo, por ejemplo, ¿no es cierto? Un préstamo. Que ustedes de pronto reciben el dinero hoy, en el momento cero, pero empiezan a pagar estos flujos de efectivo después de un mes, después de un trimestre, después de un semestre, después de un año. Entonces, el préstamo, ¿no es cierto?, es un ejemplo clásico de anualidades vencidas, ¿no es cierto? Para nosotros en finanzas, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas características de la anualidad vamos a utilizarles específicamente cuando valoremos los productos financieros llamados bonos. Ahí utilizaremos esta situación, ¿sí? Y cuando nosotros valorábamos estos productos financieros anualidades, ¿no es cierto? Un momento determinado podíamos haber calculado, ¿no es cierto?, cuál es el valor futuro de esta anualidad o cuál es el valor presente de esta anualidad, ¿no es cierto? Entonces, si vemos el primer caso, ¿no es cierto? Supongamos que tengamos solo 3 años de flujos para el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería la situación de estos flujos? Llevarlos acá, ¿no es cierto? Y que acumularlos aquí, ¿sí? La sumatoria de todos estos. Eso sería un valor futuro de una anualidad, ¿sí? Si esto lo expresamos en fórmula, ¿no es cierto? ¿Cómo hacíamos esa situación? Supuestamente el 20 multiplicado por 1 más una tasa, en este caso este 20 elevado a la 0. No gana nada de interés, ¿no es cierto? El otro 20 sería 20 que multiplica a 1 más la tasa que sea elevado a la 1 y el siguiente 20 multiplicado por 1 más i elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué estamos aplicando? La función básica de matemática financiera para el valor futuro, ¿no es cierto? En interés compuesto, valor futuro es igual a valor actual que multiplica a 1 más i elevado a la n. ¿Ya? Entonces, si vemos nosotros los flujos que tenemos aquí, estos flujos se repiten, ¿sí? Entonces podemos sacar factor común el 20. Y aquí vamos a poner en el corchete esos paréntesis, ¿no es cierto? 1 más i a la 0 más el 1 más i a la 1 más el 1 más i al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué nos dice esta situación? Entonces, ya a esto le llamamos nosotros que es una progresión, ¿no es cierto? De tipo, perdón, geométrico. Vamos a mover esto un poquito aquí. Ya. Entonces, miren, por favor. Todo esto que está en el corchete es una progresión geométrica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Ya? Una progresión de tipo geométrico. Habíamos dicho que todo eso que está en el corchete va a ser igual a 1 más i a la n menos 1 dividido para i. Entonces, todo eso que está en el corchete se puede simplificar con esta situación. Y el 20, que en este caso es el que se repite, para simplificación, ¿no es cierto? Le ponemos aquí el flujo de efectivo. Y esta es la fórmula que decíamos que es igual al valor futuro, ¿no es cierto? Valor futuro de una anualidad. Valor futuro de una anualidad. ¿Sí? Entonces, esa era la matemática financiera que veíamos nosotros ya en el curso correspondiente. ¿Sí? Pero si así tenemos nosotros la función de valor futuro de una anualidad que nos permite simplificar, porque a veces los flujos, aquí tres sencillos, ¿no es cierto? Pero a veces tenemos 200, 300, 400 flujos. Supongamos un préstamo hipotecario, ¿no es cierto? ¿Ya? A 30 años serían 360 flujos. Entonces ahí tenemos nosotros ya
hacer esto de uno en uno sería una locura, mejor aplicamos esta ecuación directamente y nos daría el valor futuro de esos 360 pagos que hacemos en un préstamo hipotecario, ¿no es cierto? Pero también podemos calcular nosotros el valor actual, ¿no es cierto? Cuando hacíamos nosotros ya el análisis, también decíamos, ok, podemos tener nosotros ya las condiciones al revés. Entonces tenemos los mismos 20, 20 y 20, pero queremos llevarlos acá, al momento cero, ¿no es cierto? Ya, al valor actual. Y eso sería, en general, el valor actual de una anualidad, ¿no es cierto? Si expresamos en fórmulas, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, sería esta situación 20 dividido para 1 más i a la 1. Esto sería 20 dividido para 1 más i al cuadrado. Y el siguiente sería el 20 dividido para 1 más i al cubo. Y la sumatoria de estos sería el valor actual, ¿no es cierto?, de esos flujos futuros, valor actual de una anualidad. Pero ¿qué sucede? Igual tenemos la posibilidad de hacer una simplificación. ¿Qué decíamos para encontrar la fórmula más básica, ¿no es cierto? Sabemos que de la fórmula básica, ¿no es cierto?, el valor futuro es igual al valor actual que multiplica el factor 1 más i a la n. Si despejamos de esto el valor actual, entonces el valor actual va a ser igual al valor futuro, ¿no es cierto?, dividido para 1 más i a la n. Entonces, si queremos hacer nosotros en referencia a una anualidad, entonces decimos que el valor actual de una anualidad va a ser igual al valor futuro de una anualidad dividido para 1 más i a la n. ¿Ya? Y entonces, si ya tenemos el valor futuro de la anualidad que está acá arriba, entonces vamos a reemplazar esa situación nada más, ¿no es cierto? Y nos quedaba entonces que el valor actual de una anualidad va a ser igual al flujo de efectivo que multiplica, ¿no es cierto?, a 1 más i, perdón, 1 más i a la n menos 1, ¿ya?, sobre i que multiplica a 1 más i a la n. Y ahí tenemos nosotros la función de matemática financiera para calcular las anualidades, el valor actual de las anualidades. Y de esa forma calculábamos esa situación, ¿no es cierto? Pero igual, como tenemos las funciones de Excel financiero, ¿no es cierto? Ya, lo único que cambiamos es, ¿no es cierto?, que a este flujo de efectivo, para nosotros es el argumento pagos, ¿no es cierto?, en el Excel financiero. ¿Sí? El N, ya tenemos el NPER, el tiempo, ¿no es cierto? Y tenemos la tasa, ¿no es cierto? I o R, ¿no es cierto? Que sería la tasa de rendimiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que manejábamos nosotros un momento determinado, ya en matemática financiera como las funciones básicas o las simplificaciones que se llaman, ¿no es cierto? Y que también veíamos, en ese caso, ya flujos de efectivo para siempre, ¿no es cierto? Al infinito. Por ejemplo, que tengamos esos 20, 20, 20, 20, y esto se va para siempre. Entonces, cuando teníamos esa situación, decíamos, esto es una perpetuidad, ¿no es cierto? Ahí hablábamos de las perpetuidades, ¿ya? ¿Y qué decíamos en función de las perpetuidades? ¿Cuál es la característica de una perpetuidad? ¿No es cierto? Decíamos que tenemos flujos de efectivo constantes, en este caso los 20, 20, 20, un NPER, un tiempo hacia el infinito, que no termina, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lógicamente va a haber una tasa ahí, ¿no es cierto? Una tasa de interés X, lo que sea, ¿ya? Entonces ahí tenemos la característica de una perpetuidad. Entonces, como no sabemos cuándo terminará esto, no existe un valor futuro de una perpetuidad. No existe esa situación. Pero sí podemos nosotros calcular de esta perpetuidad el valor actual, es decir, traer al momento cero los flujos, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos nosotros esa situación. Entonces, ¿qué decíamos?
para calcular el valor futuro de la perpetuidad, partimos del valor actual de la anualidad, ¿no es cierto? Y ahí ya tenemos acá arriba el valor actual de la anualidad. Entonces, con esa vamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decíamos? El valor actual de una perpetuidad, vamos a trabajar primero con el valor actual de una anualidad, ¿no es cierto? Decimos es igual al flujo de efectivo que multiplica a 1 más I a la N menos 1 dividido para I por 1 más I a la N. Ese es el valor actual de una anualidad, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a destruir paréntesis, ¿no es cierto? En esta situación. Valor actual de una perpetuidad, entonces nos quedaría que es igual al flujo de efectivo que multiplica a 1 más I a la N dividido para I por 1 más I a la N menos, aquí sería igual al flujo de efectivo, ¿no es cierto? Que dividido para I por 1 más I a la N. ¿Sí? Ahí tenemos destruido el paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decíamos? Simplificábamos esto y simplificábamos esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, ¿qué decíamos? Todo flujo efectivo llevado a la n años hacia el infinito, prácticamente esto va a tender igual a 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, decíamos que el valor actual de una perpetuidad es únicamente igual al flujo de efectivo dividido para la tasa de rendimiento I. ¿Sí? Y ahí teníamos esa situación. Entonces tenemos la aplicación de las matemáticas financieras, ¿no es cierto? Como perpetuidades, solamente con esa situación. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar estas situaciones? ¿No es cierto? Específicamente aquí, cuando nosotros valoremos acciones. Pero también en ejercicios, pongamos de jubilaciones, ¿no es cierto? Se hace también referencia a ciertas cosas de perpetuidades, porque no sabemos hasta cuándo va a vivir el jubilado, ¿no es cierto? Entonces se calcula como perpetuidades muchas cosas de esas también, ¿no es cierto? Pero que también decíamos, especialmente cuando aplicaremos esto en acciones, que puede ser que los flujos de efectivo, ¿no es cierto?, que me dan por aquí, esto hacia el infinito, ¿no es cierto? Entonces va a ser, qué sé yo, un flujo de efectivo definido, pero el próximo flujo de efectivo me van a decir que va a ir creciendo una tasa de 1 más G, growing en inglés, ¿no es cierto?, crecimiento, ¿ya? Entonces el siguiente flujo va a ser el mismo flujo de efectivo dividido para 1 más G al cuadrado, ¿ya? El siguiente será el flujo de efectivo dividido para 1 más G al cubo y así para siempre. Entonces esto era lo que se llamaban perpetuidades con crecimiento, ¿no es cierto? Van a ir creciendo, ¿no es cierto?, ¿ya?, a una tasa determinada, ese flujo de efectivo. Y cuando hacíamos esa situación, el valor actual de una perpetuidad con crecimiento, la única diferencia que era igual al flujo de efectivo dividido para I menos G. ¿Sí? Ahí tenemos la función de la matemática financiera para la valoración, ¿no es cierto?, de una perpetuidad con crecimiento. ¿Sí? Si ustedes quieren, las dos fórmulas son exactamente las mismas. La una tiene crecimiento y la otra no tiene crecimiento, ¿no es cierto? Este sería menos 0 si ustedes quieren, ¿no es cierto? En vez de G, menos 0 significaría la misma situación. Y esto, como decimos, vamos a aplicar en acciones, cuando valoremos acciones, ¿no es cierto?, ¿qué nos va a permitir decir, ¿no es cierto? ¿Ya? Si una acción va a tener, o nos ofrecen comprar una acción que nos va a pagar un flujo de efectivo llamado dividendo, con crecimiento a futuro a una tasa X, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que aplicar es esta situación de aquí. Y es la función que utilizaremos nosotros fundamentalmente en la valoración de acciones. Y despejaremos de aquí el rendimiento requerido, el crecimiento y cualquier otra de las variables que están aquí implícitas en esta situación. Entonces, esa es la aplicación que vamos a utilizar estos instrumentos de matemáticas financieras que nosotros ya vimos anteriormente y que los vamos a utilizar cuando valoremos, en este caso, acciones, ¿no es cierto?
Entonces, miren, esto, ¿no es cierto? Cuando veíamos en matemáticas financieras, lo aplicábamos para ejercicios no necesariamente de acciones, sino de pronto de algunas situaciones con crecimiento, como ser que sea una jubilación con crecimiento que de pronto nos planteaban por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí están ya un repaso breve, ¿no es cierto?, de esta partecita de los diferentes instrumentos que hemos revisado para la aplicación en cosas puntuales de dinero en el tiempo, ¿no es cierto? La situación del interés simple, el interés compuesto, lo básico, ¿no es cierto? ¿Ya? El interés simple, el interés compuesto, la función básica, y luego vimos las simplificaciones, bueno, aquí los criterios de decisión con el BAN, acá o las tipos de anualidades anticipadas vencidas, ¿no es cierto? La aplicación esto en bonos, que lo haremos específicamente. Acá tendríamos nosotros ya lo que sería las perpetuidades, y sería esta nuestra aplicación para las acciones. Así vamos nosotros a utilizar la matemática financiera, ¿no es cierto?, en lo que representarían los productos financieros, ¿no es cierto?, fundamentalmente. ¿Ya? Recuerden cuando también a esto, de estos crecimientos, ¿no es cierto?, se les llaman en matemática financiera, se llaman gradientes, ¿no es cierto? Ese crecimiento pueden ser gradientes aritméticas o gradientes geométricas, ¿no es cierto? Aritmética significaría que de pronto a este flujo efectivo le vamos sumando un número, más 5, más 5, más 5, más 5, más 5, más 5, qué sé yo, ¿no es cierto? Sería una gradiente aritmética. Y geométrica sería como la que está aquí planteada, ¿cierto? Uno más g, un crecimiento uno más g al cuadrado, uno más g al cubo, uno más g a la cuarta. Entonces sería una gradiente geométrica, ¿qué? En general llamamos perpetuidades con crecimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso para recordarles un poquito lo que hemos visto ya, lo que vimos en matemática financiera, y pienso que es importante hacer ejercicios de entonces de esta parte para poder tener claro estos conceptos que ya lo vimos y de pronto recordar algunas cosas. No sé si hasta ahí, por favor, hay una pregunta, alguna duda de estos temitas que ya los analizamos anteriormente. ¿Se acuerdan de todo esto, por favor? Todo esto que vimos de matemática financiera, ya la teoría, ¿no es cierto? Ahorita vamos a hacer ejercicios para recordar más de esta situación, ¿ya? Para que veamos cómo se aplica todo esto, ¿no es cierto? Y para ver puntualmente ya lo que nos interesa en finanzas, finanzas como tal. Si recuerdan, por favor, alguna duda, si vimos esto con ustedes, interés simple, interés compuesto, ¿no es cierto? Las simplificaciones como anualidades y perpetuidades, ¿no es cierto? ¿Sí vimos eso? Ronnie, ¿sí vimos eso? Sí, profe. ¿No es cierto? Sí vimos la situación. Listo, entonces. Entonces, les propongo, vamos a hacer unos ejercicios para recordar esta partecita, ¿no es cierto? Entonces, por favor, vamos al libro de Ross. Abran el libro de Finanzas Corporativas de Ross, que deben tenerlo por ahí cargado, ¿no es cierto? ¿Dónde está? O si no, ya lo tienen por ahí en docencia, para ver si que descargamos de aquí, si descargamos el libro de Ross o no. Revisemos eso, si tenemos el libro de Ross aquí. Si descargué o no descargué Ross. Si tenemos ahí, ¿no? En la parte que dice Fundamentos de Finanzas Corporativas, ahí está mi bibliografía, el libro de Finanzas Corporativas de Ross. Vamos a ver ese librito. O de pronto también podemos hablar de el de Berk y Di Marzo, que no utilizamos con ustedes, ¿no es cierto? Mejor hagamos ese porque el de Ross ya le conoce. Por favor, abran el libro de Berk y Di Marzo. Vamos a ver el capítulo 4, el libro de Berk y Di Marzo, que también está cargado en la plataforma, por favor. Ahí vamos a trabajar mejor con ese, que si no le conocen, y de pronto va a haber unos ejercicios ya un tanto diferentes que nos pueden ser más útiles para recordar estos conceptos. ¿Ya? Sobramos el librito, por favor, el libro de Berk y Di Marzo. ¿Ya? Específicamente el capítulo 4, donde habla, ¿no es cierto?, de esto básico, los ejercicios básicos del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Específicamente interés compuesto. Entonces, vamos a hacer
ya ejercicios sobre ese libro para que recordar algunos temitas que de pronto si nos hemos olvidado o de pronto es necesario recordar para hacer este curso ya más claro, más que esté más completo en esta situación. Entonces, todos, por favor, abramos el libro de Berg y Di Marzo, el capítulo 4, y vamos a hacer algunos ejercicios de ahí para poder estos conceptos que los analizamos, ¿no es cierto?, que recordamos, aplicarlos. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos, me parece que empieza esto en la página 119. ¿Ya? Vamos a hacer esta partecita. Profe, disculpe, no sé qué pasó, pero no me aparece el aula a mí. Antes Sí, subí el a mí deber, tampoco. Y a mí, profe. pero ahorita no Y a mí, aparece. profe. ¿No, no aparece el aula virtual? Ok. No sale, profe. Ah, ahí sí, a ver, yo estoy en el aula virtual ahorita. Ahora déjame ver si me salgo y se cae. ¿Se caería la página? Déjame ver. Voy a cerrar todo esto. A ver si cayó, ¿no? No, a mí sí me está funcionando. Profe, Intenten salir y ingresar nuevamente. ¿Perdón? profe, es como que no estamos matriculados. O sea, ya no nos aparece el aula virtual. O sea, el aula de finanzas como tal. ¿En serio? Y ahí sí, ¿quién soluciona eso? ¿Cómo se soluciona eso? No tengo idea. Hay que matricularse nuevamente. Trata de matricularse nuevamente. Si pueden matricularse, vean. Revisen, por Sale favor. que no está vigente para matricular. No está vigente para matricular. Qué raro. A ver, déjame, les comparto mi página para que vean que yo sí. Están aquí todos, ¿no? A ver, veamos. Aquí están los usuarios. Aquí está la opción de matrícula. Vamos a ver usuarios matriculados. Aquí, ¿qué me dice? Aquí están matriculados todos. ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, los tengo matriculados. ¿Qué pasó? A ver, vamos aquí. Más opciones. Usuarios. Pero aquí sí me permite opciones de matrícula. Sí está aquí. Aquí les veo todos matriculados. Eh, ¿Dónde podrá ser el error? De pronto yo cometí algún error en la matrícula, tal vez vamos. Cuando matriculé, mm, usuarios, control de permisos. ¿Dónde están ustedes? Justamente les tengo matriculados a todos. ¿Qué más puede ser? A ver. Somos 27 matriculados aquí, claro, son 27, ¿no? ¿Qué más puede ser? ¿No les permite definitivamente? No aparece el aula, profe. Y aquí, es el tiempo. Pongámosle aquí, mayo, pongámosle a septiembre aquí de pronto. ¿Ya? Tal vez eso será. Ujú.
Voy a ponerle nuevamente a ver si matricula. Finanzas corporativas. Este curso es F8-001. Ahí nomás dejémosle ya. Voy a ponerle aquí. Finanzas corporativas. F8-001. ¿Ya? Voy a ponerle aquí. Son. ¿Qué es esto? 6 de mayo. 1 de septiembre. Por favor, revisen ahí si pueden matricularse nuevamente. Aunque les tengo ahí matriculados, pero tal vez con la nueva situación. O si ya les apareció el aula virtual. Tienen las dos situaciones para matrícula por si acaso. Ahí me comentan si por favor funciona o no funciona el aula para ustedes, ¿no? ¿Cuál es la clave? Le cambiamos a FC, Finanzas Corporativas, guión F8-001. Por favor, me comentan si funciona o no funciona. No, profe. No, profe, no vale matricularse con esa clave. Tampoco. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿No les pasó nada en otra aula? Tal vez no tuvieron otro problema en otra aula. Las otras sí salen, profe. Solo las Será suyas. otra, no, la mía no. ¿No será que ya me sacaron de este curso ya? A mí. Inclusive subimos del deber, profe, no. Bueno, yo lo subí a eso de las 3 de la tarde y sí salía el aula todo, pero Ahorita ya no ahorita no sale. sé qué pasa. Ajá. Yo los tengo aquí. Y los tengo matriculados. Si hicieron el intento de salirse completamente, ¿por qué me salí? Y regreso y está ahí completo. Porque normalmente yo tenía solamente un curso de finanzas corporativas, ahora tengo dos. No sé si ya me sacaron o no. No sé de eso. Por favor, revisen si salen completamente. Y ya hicieron el cambio, no tengo idea. Como tal vez había problemas, me parecen los cursos. No, profe, ahorita salí y volví a entrar, pero no, Tampoco aparece. no aparece. Y la situación es que sí les tengo matriculados. No sé por qué a ustedes no les aparece. Yo les tengo el curso, les tengo matriculados, tengo las dos aulas, que hay otra aula más.